Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a un momento clave y sangriento de la historia de México. La decena trágica. 10 días que cambiaron para siempre el rumbo de la Revolución Mexicana. Acompáñenme a desentrañar esta historia de poder, ambición y traición. Todo comienza en febrero de 1913. Francisco Ignacio Madero es el presidente de México. Su llegada al poder, después de derrocar a Porfirio Díaz, había llenado de esperanza a muchos, pero también había generado descontento. Varios grupos sentían que las promesas de la revolución no se estaban cumpliendo. El país era un hervidero de conspiraciones. En la madrugada del 9 de febrero, la Ciudad de México despertó con el sonido de cañones. Los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, sobrino del exdictador Porfirio Díaz, se habían sublevado, apoyados por cadetes de la Escuela Militar, de aspirantes de Tlalpan y tropas del cuartel de Tacubaya, intentaron tomar el Palacio Nacional. Aquí es donde la historia se tiñe de sangre por primera vez. Bernardo Reyes, uno de los líderes del levantamiento, muere en los primeros momentos del combate. La rebelión, lejos de terminar, apenas comenzaba. Los rebeldes, ahora bajo el mando único de Félix Díaz, se atrincheraron en un antiguo depósito de armas, conocido como la Ciudadela. Desde allí, bombardearon el centro de la ciudad durante días. El presidente Madero, creyendo en la lealtad de sus generales, encomendó la defensa de la capital a un hombre que se convertiría en el villano de esta historia, Victoriano Huerta. Aquí es donde la trama se complica. Huerta, en lugar de combatir ferozmente a los rebeldes, empezó a negociar con ellos en secreto. Mientras la gente en la Ciudad de México sufría los estragos de los enfrentamientos, con calles llenas de escombros y víctimas inocentes, Huerta jugaba un doble juego. Fingía lealtad a Madero, pero en realidad estaba pactando con sus enemigos. El embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, también jugó un papel oscuro. Wilson despreciaba a Madero y vio en esta crisis la oportunidad perfecta para deshacerse de él en la propia embajada estadounidense. Se reunieron Victoriano Huerta, Félix Díaz y el propio Wilson para firmar lo que se conoce como el Pacto de la Embajada. En este pacto, acordaron derrocar a Madero y colocar a Huerta como presidente provisional. El 18 de febrero, la traición se consumó. Gustavo Adolfo Madero, hermano y asesor del presidente, descubrió la conspiración de Huerta y lo arrestó. Pero en un acto increíble, o exceso de confianza, el presidente Francisco Ignacio Madero ordenó su liberación, creyendo en su palabra de honor. Fue un error fatal. Pocas horas después, Huerta ordenó la detención del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez en el Palacio Nacional. Lo que siguió fue un capítulo de horror. Gustavo Adolfo Madero fue entregado a los soldados de Félix Díaz en la Ciudadela, donde fue torturado brutalmente y asesinado. Mientras tanto, Madero y Pino Suárez fueron obligados a renunciar a sus cargos con la falsa promesa de que se les permitiría salir del país. Pero la promesa era una mentira. La noche del 22 de febrero de 1913, mientras eran trasladados supuestamente a la penitenciaría de Lecumberri, Francisco Ignacio Madero y José María Pino Suárez fueron asesinados a sangre fría a espaldas de la prisión. Victoriano Huerta alegó que habían muerto en un intento de rescate, una versión que nadie creyó. Así, con la muerte del apóstol de la democracia, la decena trágica llegó a su fin, pero sus consecuencias apenas comenzaban. La traición de Huerta y el asesinato de Madero sumieron a México en una nueva y aún más violenta etapa de la revolución. Personajes como Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Pancho Villa se levantarían en armas contra el usurpador, en una lucha por restaurar la legalidad y vengar la muerte del presidente. La decena trágica no solo fue un golpe de Estado, fue una herida profunda en el alma de México. Una lección sobre cómo la ambición desmedida puede llevar a la más oscura de las traiciones. Y así concluimos nuestro viaje por estos 10 días que sacudieron a México. Es una historia compleja, llena de matices, que nos recuerda
la fragilidad de la democracia y el alto precio de la libertad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo sobre los momentos que marcaron la historia, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo video.